Gracias, Alejo. Quiero saber cuántos de los que estamos aquí juiciosos nos leímos esos versículos, esos capítulos del 13 al 18. Quiero contarles que esto es un conversatorio, no voy a hablar yo sola, así que necesito, ya sé que Alejo sí leyó, juicioso me va a ayudar. Y todos me van a ayudar hoy, ¿sí? Hoy vamos a estudiar entonces la vida de Absalón, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar algunas enseñanzas prácticas sobre su vida, ¿sí? Bueno, no sé cuántos de ustedes alcanzaron a revisar qué significa en hebreo el nombre Absalón, pero les cuento que Absalón significa mi padre es paz. Sin embargo, paradójicamente, no significa o vemos que no se refleja en la vida de Absalón. Lamentablemente, los errores de los padres se ven reflejados también en la vida de los hijos. Absalón fue la repetición y fue la ampliación de muchos de los pecados anteriores que había cometido su padre David. Me imagino que ya cuando leyeron la vida de David, estudiaron sobre uno de los grandes pecados de David, que fue codiciar la mujer ajena, ¿cierto? A Betsabé, que era mujer de otro. A pesar de que él tenía un montón de mujeres y un montón de concubinas, de esposas, él se fijó, fue en la esposa de otro. Y no solamente se la robó, sino que lo mató, lo mandó a matar después al esposo de esta mujer. ¿Por qué comienzo hablando de David? Porque es muy importante saber, para entender los capítulos del 13 al 18 que hablan de la vida de Absalón, debemos entender todo lo que pasó con David en la profecía que le hizo Natán. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a leer 2 de Samuel 12. Yo necesito que ahorita alguien me los tenga a la mano. No sé si Alejo, que es el que tengo acá enfrente. Alejo, ¿tienes una Biblia a la mano? Necesito que ubiquemos 2 de Samuel 12. Vamos a meternos en contexto. Retomando lo que había pasado con David y lo que había hecho David, Natán le cuenta una parábola. No sé si escucharon hablar de esa parábola. ¿Sí escucharon, Alejo? Lady, ¿alcanzaron a hablar de la parábola de Natán? Es una parábola donde Natán le cuenta a David que habían dos hombres, uno rico que tenía muchas cabras, muchas ovejas, y había un hombre que era muy pobre, que solamente tenía una cabrita que había conservado y había criado desde muy chiquitica y era todo lo que tenía. Estaban estos dos hombres y llega un caminante pidiendo ayuda, pidiendo comida. ¿Y qué hizo el hombre rico? En vez de darle una de sus tantas cabras, de sus tantas ovejas, lo que hizo fue robarle al hombre pobre su cabrita y entonces la cocinó y le dio de comer al caminante. Cuando Natán le cuenta esta parábola a David, ¿qué creen ustedes que hizo David? A ver, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Sí conocen algo de esto? Si quieres, David se enojó. No conocían esta historia. Bueno, es muy importante que la extiendan para que sepan lo que va a pasar. Yo la he escuchado, yo la vi. Ajá, ¿y qué creen que hizo David? ¿Qué hizo David? Él se sintió incómodo, como obviamente acusado directamente, porque le cayó como el que le caiga el guante que se lo echan. No, pero fíjate algo, te corrijo, Lady, él no sabía que era él. No, él lo primero que hizo. No, él se enojó y le pareció algo indignante. No, sí. Primero sí, pero juzgarlo. Sí, juzgarlo y después él les dijo que ese hombre era él. Ajá. Les recuerdo, hago aquí un paréntesis. Cuando él lo juzgó, dijo, no, ¿cómo es posible que ese hombre robó y le quitó la única cabrita que tenía aquel hombre pobre? No, ese hombre debe pagar 4 veces el valor de esa oveja. Lo primero que hizo fue juzgar. No midió consecuencias. Sin embargo, después, cuando Natán le dice que él era ese hombre, porque él, a pesar de tener muchas mujeres, se robó la mujer de aquel hombre Urías, que como vimos en la historia anterior, quitó Betsabé y le quitó a Urías, ¿cierto? Entonces, después, ese castigo que él había dado a ese hombre, en esa parábola que le había costado a Natán, ese castigo se lo dio Dios a él, por menospreciar la palabra de Dios. Ahí Lady me está haciendo competencia con las flores. Bueno, no nos perdamos. Quiero que nos metamos bien en lo que le estoy diciendo, porque vemos que cuando Dios, y ahí necesito que me busquen 2 de Samuel 12, el versículo 11, Alejo, creo que Alejo lo tenía allí. Quiero que vean lo que Dios le respondió a David a través de Natán, porque eso es lo que se va a cumplir en estos versículos que vamos a leer hoy.
Ok. Tienes a tu mano, Alejo, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Por Sí. favor, no los leen. Sí, ya lo voy a leer. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El 12 al 14 también. Leímos hasta el 14. Del Perdón. 12 al 14 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ha remitido, sí. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Muchas gracias, Alejo. Vemos entonces todo lo que Dios le profetizó aquí a través de Natán a David. Él había juzgado a ese hombre, ¿verdad? Pero ahora Dios estaba también tomando justicia. Así le dijo que iba a levantar el mal sobre su casa, ¿sí? Que se iba a crear contienda en su hogar, en su familia. Y así fue. Vemos entonces en la historia de Absalón que hay muchas guerras. Vamos a ver más adelante la historia en donde se matan entre hermanos, después hay guerras para matar a su padre, ¿cierto? Siempre hubo derramamiento de sangre en la familia de David, a consecuencia de este pecado que él había cometido. También allí en esa profecía se le había profetizado que así como él en secreto había abusado o se había acostado con una mujer ajena, así después sus mujeres iban a ser tomadas por otros delante de los ojos de todos. Y eso pasó más adelante y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y por último, y otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, de que así como él dijo que como se habían robado ese cabrito, debía pagar 4 veces el valor del cabrito, fíjense que en la historia 4 hijos de David murieron. Murió el hijo de Betsabé, que fue la mujer que él se robó, murió Amón, como vamos a estudiar, murió Absalón, como termina la historia de hoy, y también murió Adonías, como vamos a estudiar más adelante. Entonces vemos la importancia, ¿no?, que tenemos el tomar decisiones o el querer juzgar a la primera, y siempre yo he tenido esa enseñanza. Una vez me dijeron, cuando tú apuntas con un dedo, hay 3 que se te devuelven, y esto creo que le pasó a David. Él se apresuró a juzgar y no se dio cuenta que toda esa justicia iba a caer sobre él. Entonces, vamos hoy a enfocarnos básicamente en la historia de Absalón. Ya sabiendo entonces y teniendo en cuenta esta profecía de Natán, quiero que me digan de quién era hijo Absalón, que ya creo que lo dijimos, ¿no? Pero para ver si estamos ubicados. ¿De quién era hijo Absalón? David. De David. Ok. Era el tercer hijo de David. Ok, les recuerdo, el primer hijo de David era Amón. Amón era el primogénito. Había una hermana que se llamaba Tamar y después venía a Absalón, que era el tercer hijo. Absalón era hijo de una princesa, se llamaba Maaca. Y esta princesa era hija de Talmai, que era el rey de Jesús. Es muy importante que tengamos en cuenta de que entonces David Rosy, hola, se te pegó. era nieto de un rey, cierto, que era entonces la tierra de su abuelo. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en estos capítulos. ¿Sí me escuchan? Tengo el internet inestable. Se te cortó un pedacito, Rosy, pero ya te volvimos a escuchar. Ok, voy a dar un breve recuento, así voy a contar así a grosso modo de lo que vamos a leer en los capítulos y luego vamos a ir estudiando cada una de las características que vemos en Absalón, ¿sí? Comenzando con el capítulo 13 al capítulo 18 del libro de Segunda de Samuel, vemos que entonces Absalón tenía una hermana, ¿cierto? Que se llamaba Tamar. Esta hermana fue deseada por su hermano Amón, que era el primogénito, ¿sí? Tanto la deseó que la violó, ¿sí? La Biblia no menciona que David, al enterarse de esto, haya hecho algo en contra de Amón, sino aparentemente quedó eso así. Sin embargo, Absalón, su hermano, se llenó de mucho rencor y de mucho odio y siempre prometió en su mente matar a su hermano Amón.
y durante 2 años estuvo maquinando cómo lo iba a matar, y 2 años después lo manda a matar. Después que lo matan, él huye, se va, ¿cierto? ¿A dónde se va él? A Jesús, ¿sí? Me llevan el hilo a Jesús, que era la tierra de su abuelo, del rey Jesús, ¿sí? Acuérdense que era el abuelo materno. Allí se va y dura 3 años por allá. Luego lo manda a buscar otra vez David, vuelve a Jerusalén, sin embargo David no lo ve inmediatamente, no lo quiere ver, lo deja 2 años allí en Jerusalén y luego es que lo ve. Durante estos 2 años, él se llena de mucho rencor y comienza a conspirar contra su padre. Comienza a armar una campaña política, se hace proclamar incluso rey en Hebrón. Luego David huye, ¿sí? Estamos haciendo un resumen a grosso modo. Luego David huye y dejó a 10 de sus concubinas cuidando su casa. Luego Absalón se acuesta con cada uno de esas concubinas en medio de la ciudad, cumpliendo parte de la profecía que les decía al inicio. ¿Sí me llevan el orden? Les decía que se había profetizado que así como él se acostó con la mujer de otro, otro se iba a acostar con sus mujeres. Y eso pasó. Otra de las cosas que pasó fue que uno de los mejores amigos, Aitofel, resulta que lo traiciona y se va con Absalón. Y él es el mismo que le aconseja matar a David, ¿sí? A pesar de esto, David no le sigue exactamente el consejo a Aitofel, sino que le sigue el consejo a otro amigo y decide ir a la batalla a matarlos a todos. Se va en un asno, en un burro, y una de sus largas cabelleras queda enredada en una rama y posteriormente da muerte a Absalón. Eso es a grosso modo la historia que cuenta estos versículos. Sin embargo, quiero que ustedes me digan, conociendo y habiendo leído ya la historia, ¿cuáles creen ustedes que son las palabras que podemos usar para describir a Absalón? Conociendo su comportamiento, cómo actuó, todo lo que hizo. A ver, quiero que entre todos participemos, abramos los micrófonos y me digan algunas de las características o de algunas de las palabras que ustedes consideran que caracterizan a Absalón. A ver, rapidito, dinámico. A ver, Lady, comienza la jefa. La esperanza, vea, esperanza va a hablar. Bueno, Ay, qué Absalón pena. era un hombre vengativo, se llenó su corazón Venganza, de ¿verdad? odio. Vengativo, muy bien. ¿Alguna otra palabra que quieras agregar? Eh, No importa, venganza está súper bien. A ver, rapidito, ¿quién más me dice alguna otra cosa que usted crea que es una característica de Absalón? Traición. Traición, muy bien. ¿Quién más? Yo voy a decir una atípica dentro de la historia y fue algo que la Biblia decía y que a mí me impactó mucho cuando leí la historia, y es que decía que Absalón era guapísimo, o sea, era un tipo, como diríamos nosotras, aquí pues un papacito, era súper lindo, o sea, dice que era un hombre hermosísimo, que tenía un cabello larguísimo y que se lo cortaba cada año y que al cortarse su cabello dice que pesaba, creo que 2 kilos, o sea, lo describen como un hombre impactante físicamente y muy llamativo. María, dale, María, que te animaste. No, iba a confirmar que el cabello pesaba 2 kilos, pues fue lo que leí, que era muy hermoso el hombre. Listo, gracias. Pues sí. Se puede decir que era valiente. Hermoso, pero era gran hipócrita. Abusó de la ¿cierto? confianza. Tenía también, mucho abusó. rencor, Abusó venganza, de envidia, confianza. ambición, rebeldía. ¿Yo me ibas a decir algo? Sí, que abusó de la confianza también. Abuso de confianza, era desleal, era orgulloso, quería tener el control de todo. Hoy vamos a estudiar estas características de Absalón, porque Absalón puede estar en mi familia, Absalón puede estar en mi matrimonio, en mi trabajo, en la política, y puede estar causando destrucción no solamente de las personas que están allí, sino al alma de cada una de las personas. Produce lamento, produce rencilla, produce contiendas. Por eso es muy importante que hoy identifiquemos a Absalón, tal vez para reconocer si de pronto estamos haciendo algo similar a lo que él hizo, o para identificar a las personas que lo están haciendo y podamos tener las herramientas para
saber actuar, ¿sí? Entonces, una de las primeras características del comportamiento de Absalón es que Absalón no es lo que aparenta. Como bien decía Lady, Absalón era un hombre muy hermoso. Dice que desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Tenía en él un cabello largo, abundante, que pesaba alrededor de 2 kilos. Antes la cabellera, en esos tiempos, la larga cabellera era símbolo de dones o de habilidades que Dios les daba. Pero Absalón trataba de explotarlo al máximo, pero era para sus objetivos egoístas. Él siempre trataba de hacer acción, de causar una buena impresión, de aparentar ser el mejor. Él quería aparentar que él era muy trabajador, que él era muy espiritual, que leía las escrituras. Siempre quería decir que él era una persona muy justa, quería presentarse como el mejor de todos. Pero realmente era todo fingido, era un hipócrita. Esta es una de las características que vemos en el comportamiento de Absalón. Otra de las características, ¿sí? Qué pena, es que él era demasiado ambicioso, muy ambicioso. Muy bien, Lady. Sí, señor, él era muy ambicioso. Era un hombre muy oportunista y vengativo. Fíjense que él dice en la Biblia que él determinó matar a su hermano desde el momento que violó a su hermana, pero estuvo 2 años guardando ese rencor en su corazón y en su mente y maquinando cómo lo iba a hacer. Él no quiso resolver el problema hablando, de pronto yendo a hablar con su hermano o hablar con su papá David. No, él no lo hizo así. Él primero tuvo ese deseo de venganza y eso lo guardó en su corazón hasta que le dio muerte a Amón. Él quiso hacer justicia por sus propias manos. Las personas que vemos así como en este espíritu de Absalón son personas que siempre generan discrepancias, generan rencilla, no quieren conversar con nadie para resolver los problemas, sino que dicen, bueno, yo lo resuelvo a mi manera y siempre buscan la peor manera de resolver las cosas. ¿Okay? Entonces, vemos esta característica en Absalón. Otra de las características que vemos es que Absalón no enfrenta su problema, Absalón huye. ¿Sí? Vemos que él se fue. ¿Para dónde se fue? A la tierra de su abuelo, a Jesús. Se refugia en la mundanalidad, él no busca de Dios, él no busca resolver, él sencillamente va, y eso pasa mucho, en algunas personas tienen esas actitudes, no buscan resolver los problemas, sino que me busco en las filosofías humanas y busco todo aquello que contradice la escritura y me lleno de odio, me lleno de ira, me lleno de amargura, y Absalón actuó de esa manera. Él era un hombre que necesitaba sanidad para su alma, que necesitaba que alguien le entendiera, que alguien le hablase, ¿cierto? Absalón dice que duró 3 años en Jesús, en casa del abuelo. Regresó a Jerusalén y estuvo 2 años sin ver a su papá. Ahí vemos uno de los errores de su papá David. En vez de él, ¿no? Viendo que su hijo se fue, que su hijo mató a su hermano, y de buscar hablar con él, aconsejarlo, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó? No, él le prohibió esos 2 años que fuera a la corte real, ¿sí? Esto por supuesto, en vez de ayudar a Absalón, lo que hizo fue llenarlo de odio, de llenarlo de amargura, llenarlo de rechazo, ¿sí? Él se sintió humillado, se sintió avergonzado, se sintió irrespetado y se puso peor, ¿ok? Después de 5 años fue que él volvió a verse con su papá. Dice la escritura, dice la Biblia, no sé si la leyeron, que cuando David lo vio, lo besó, y en aquel tiempo el beso del padre significaba el perdón. Sin embargo, en ninguna parte dice que Absalón besó a su padre, o sea, el papá lo perdonó, más él no perdonó a su papá. ¿Sí? Ese odio, ese rencor, en vez de mejorarse al momento del beso de David, lo que hizo fue sentir más el deseo, la pasión de apoderarse del trono. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre actúa de una manera diferente, ¿cierto? Nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de ministrarnos, si estamos heridos, oprimidos, Él nos busca, trata de solucionar los problemas, en vez de evitar de que pase tanto tiempo, que esto lo que hace es que empeora o agudiza más esos sentimientos de odio en el corazón de las personas. Entonces, debemos tratar de aprender que no debemos esperar
tanto tiempo para resolver los problemas. Debemos tratar de tomar decisiones lo más pronto posible y hablar siempre, conversar con las personas que tengamos algún inconveniente. Otra de las características de Absalón fue que él anhelaba el poder. Él anhelaba el poder. Dice que cuando él se fue a Jerusalén, cuando él volvió a Jerusalén, él se sentaba en la puerta y me pareció tan traidor, ¿no? Él se sentaba en la puerta del lugar y iba haciendo campaña política a su favor. Él buscaba, comenzaba a ver por qué venían cada una de las personas y, ay, no, mi papá no te hubiera ayudado, no, yo sí te entiendo, yo sí puedo, me parecía tan sucio lo que hacía, tan desleal, y buscaba ayudarlos, incluso les besaba la mano, se hacía creer que era una persona humilde y lo que en realidad estaba buscando era que lo reconocieran, ¿sí? De hecho, una de las cosas que hacía Absalón fue que buscó carros y caballos y 50 hombres para que corriesen delante de él. Creo que tienes el audio prendido. Ah, sí, iba a decir algo, Ay, que me ¿cómo parecía así? que Ah, me parecía que él era un hombre muy calculador, porque pues él todo eso lo planeó con mucho sí, tiempo. Entonces sí, eso, él definitivamente. calculó todo lo que iba a pasar, porque cuando tú quieres ganarte la confianza del pueblo, la envidia de saber que el otro tenía, él calculó toda esa maldad, él lo calculó porque él sabía que se iba a beneficiar más adelante de eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, así era. Como le estaba diciendo, imagínense que él tenía carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. ¿Para qué? Para que entonces cuando él pasara, la gente decía, ay, allí viene Absalón, el hijo del rey. Realmente él buscaba era que lo vieran a él, buscaba era su propia gloria. No buscaba servir, sino levantarse a sí mismo. Muchas personas actúan como Absalón, ¿verdad? Vemos en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra familia, que hay muchas personas que quieren sobresalir, ¿cierto? Que buscan promocionarse a sí mismos y eso realmente es cuando hay un espíritu que no es de Dios, que quiere trabajar independientemente, que no quiere trabajar en grupo, que no quiere trabajar con nadie. Entonces, esto es un peligro realmente porque no es un corazón dispuesto a servir, sino es un corazón buscando ser reconocido. Otra de las características de Absalón era que él se promocionaba a sí mismo, ¿no? A mí me dio mucha risa cuando él agarró y se autoproclamó rey. O sea, buscó las personas para que lo proclamaran rey, ¿no? Entonces, eso era como un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado prácticamente lo que él hizo. O sea, buscaba ser el poder a toda costa. Es una persona que vivía llena de amargura, de rencor, de rechazo, de falta de perdón. Y una persona así no puede servir hasta que no esté totalmente restaurada. Es muy difícil que una persona así pueda lograr hacer algo bueno a menos de que puedas recibir su restauración primero. Otra de las cosas que hacía Absalón era cuestionar el liderazgo de su padre. David era un hombre que estaba ocupado en otras cuestiones, tenía muchas guerras, ya también se estaba poniendo viejo, así que él, pues también como cualquier ser humano tenía errores. Entonces, Absalón, perdón, lo que hacía era buscar cada una de esas debilidades de su padre y engrandecerla ante su pueblo para ganar votos a su favor. De verdad, un comportamiento muy sucio de su parte. Así fue que él se ganó el favor del pueblo sin que ellos conocieran su malvada ambición. Como les había dicho, a todas las personas que veían problemas, buscaba ayudarlos, a darle solución, pero siempre le decía que él sí podía hacerlo, pero su padre no. Buscaba siempre era tener autoridad espiritual ante todos. Era un gran líder, pero era muy calculador, como nos decía aquí nuestra amiga Martín. ¿Querías decir algo, Alejo? Mi amada quería también hablar. Yo le di la palabra a ella primero, amor. Perdón. Dale. Tranquila. Ay, bueno, qué No pena, alcanzo ¿no? a ver Que sí, que la parte, pues el espíritu de Absalón era demasiado, o sea, le gustaba autoexaltarse, era egoísta, era, o sea, manipulaba también a las personas. Como decías, es que ya todas las características del espíritu de Absalón, ya pues Rosy nos lo está mencionando, pero
pero exaltarse él mismo es orgullo como tal. Cuando hay un orgullo de uno mismo, que nos orgullecemos de algo, y no sé de qué se orgullecía él, si él realmente su corazón era perverso, y se orgullecía, si realmente las personas que son buenas se enorgullecen, es malo ante los ojos de Dios. Imagínense él que realmente es malo, que tenía que exaltarse de nada, porque lo que él era una fachada aparentando lo que no era. Muy bien, qué desagradable es eso, ¿no? Yo pienso que cuando una persona buena, por muy bueno que haya hecho, comienza a decir lo bueno que él es, ya ha hecho a perder todo, ¿cierto? Por lo menos a mí me parece que se ve muy, muy mal. A ver, Alejo, ¿ibas a decir algo más? No, ya ahorita al final, en la parte final, en la Listo. reflexión, Ok. yo doy el comentario. Dale, Rosy, tranquila. Listo. Otra de las cosas que vemos en Absalón y que pasa muy frecuentemente, que es cuando vemos una persona así con rencilla, que está problemática, normalmente atrae personas muy semejantes a ella, ¿verdad? Y eso exactamente pasó con Absalón. Hubo una persona que él atrajo del bando contrario. ¿Cuál fue? Aitofel. Aitofel, que era el consejero de David, que era el mejor amigo de David y que era abuelo de la mujer que él se robó David. Era abuelo de Betsabé. Para los que no sabían esto, Aitofel era abuelo de Betsabé, de esa mujer que él le robó a Usías. Entonces, Aitofel pudo haber esperado la ocasión de vengarse. Seguramente Aitofel era una persona también vengativa, que obviamente no estaba de acuerdo de lo que había hecho David, de que había robado a su nieta, de que había matado al esposo de su nieta, Urías, ¿ok? Por eso mismo, como tenían ese espíritu de rencor, de venganza, de odio, se unieron, ¿sí? Porque como dice el dicho, ¿cómo es? Dios los hace y ellos se juntan. Eso mismo pasó con ellos dos. Se llenaron de odio, de ira y amargura, y entonces Aitofel se fue y apoyó a Absalón porque vio que estaba en contra de David. Y incluso fue uno de los que le aconsejó a David a Absalón que matase a David, ¿sí? Sin embargo, como vemos, a los dos le fue muy mal, ¿cierto? Aitofel terminó ahorcado porque me pareció también algo así muy loco, que Aitofel se ahorcó porque Absalón no siguió su consejo, ¿cierto? Y terminó ahorcado. ¿Y cómo terminó Absalón? Terminó también muerto enredado en unas ramas. Entonces, vemos que todas estas personas que se llenan de amargura, de rechazo, de resentimiento, de odio, de rencor, y que comienzan a atentar contra el liderazgo, bien sea de la familia, de la empresa, de la iglesia, de cualquier lugar donde nos encontremos, muy fácilmente comenzarán a hacer contienda contra los líderes y formarán grupos para lograr su propósito. Debemos estar muy alertas de no inmiscuirnos o no formar parte de esos grupos, porque a veces sin querer, cuando vemos que alguna persona está haciendo malos comentarios, nos dejamos envolver, ¿cierto? Y comenzamos así, a mí también me parece, no estoy de acuerdo, pero Dios nos libre de estar inmiscuidos en este tipo de opiniones o de actitudes. ¿Ok? Vemos entonces que en toda esta historia podemos encontrar varias enseñanzas, ¿sí? Yo les voy a decir algunas de las que yo encontré. Me gustaría escuchar si ustedes encontraron algunas enseñanzas en esta historia, a pesar de todo lo malo, del mal ejemplo que nos dio Absalón. Creo que podemos aprender un poquito en cabeza ajena, ¿sí? Y me gustaría saber primero qué aprendizaje vieron ustedes. A ver, por lo menos escuchar a dos de ustedes. Nadie aprendió nada. Bueno, yo voy a comenzar. Como le comencé hablando de la parábola que había hablado Natán, ¿sí? Vemos que David se apresuró a juzgar, y creo que eso es algo muy común. A mí me pasa mucho, les confieso. A juzgar, ¿no? Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, pero acordémonos de lo que les dije. Cuando señalamos un dedo, hay tres que nos están señalando a nosotros mismos. Antes de juzgar a los demás, reconozcamos nuestros errores, porque vean lo que le pasó a David, por estar juzgando tan rápido, vea todo lo que le cayó encima, ¿sí? Entonces debemos no apresurarnos a señalar ni a juzgar a nadie, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna enseñanza? Yo. Muy bien, ahí está, chica. Martina, ¿es que es tu nombre? No, Esperanza. Esperanza, Sí, Esperanza. perdón. Esperanza es muy participativa, gracias, cuéntame.
Mira, en hablar las cosas cuando hay que hablarlas. O sea, Muy bien. uno deja pasar los errores o las cosas y no busca solucionar las cosas a tiempo y eso forma, no sabemos en la otra persona qué hay, ¿cierto? Entonces hay personas que se van llenando de esas cosas y van acumulando. Entonces todas las cosas, independientemente de lo que sea, hay que hablarlas. Hay que hablarlas cuando hay que hablarlas. O sea, no se le puede Excelente. dar pie a que las cosas sean grandes. Eso fue realmente también lo que pasó. Él dejó llenar su corazón de odio por no haber solucionado las cosas a tiempo. Sobre todo, a veces nosotros con nuestros hijos damos pie para que ellos malinterpreten o se llenen, se vayan llenando y esas goticas van creciendo y van creciendo y se pueden volver en un río grande. Excelente, muy, muy buena, una de las principales enseñanzas de esta historia. Muchas gracias, Esperanza. Otra de las cosas que vemos es que a pesar de que Dios perdonó a David, siempre quedaron las consecuencias, y eso es algo que debemos saber. Dios nos perdona, pero quedan las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Por eso debemos siempre pensar muy bien, no es que, ay, yo lo voy a hacer tranquila porque después Dios me va a perdonar. Recordemos que las consecuencias igual quedan, ¿sí? Debemos evitar ser como Absalón. Vemos que nada bueno quedó esta historia, ¿cierto? El que obra mal, le va mal. ¿Cómo terminó Absalón? Mal. ¿Cómo terminó Aitofel? Mal. Nadie que obra mal le va a ir bien. Así que eso es una de las otras enseñanzas. A ver, ¿qué otra más? Una última por acá. ¿Nadie? Rosy, a mí me llama mucho la atención de que, pues creo que han sido muy poquitos los personajes antagónicos que hemos estudiado, ¿no? Normalmente hemos estudiado siempre como esos, no sé, personajes conocidos, los héroes, pues, y todo, pero está esta historia y me llama la atención porque la Biblia también nos presenta los seres humanos como imperfectos como somos y también las decisiones erradas que han tomado muchos personajes y si está pues escrita en la Biblia, pues tiene su propósito, ¿cierto? Y todo es para que nosotros podamos aprender. Entonces creo que tenemos mucho que de manera individual de estudiar, de volver a repasar inclusive esta historia y mirar qué cosas son las que Dios quiere enseñarme para que yo no haga y no repita este tema, ¿cierto? Porque Absalón tuvo todo un recorrido, pero su final fue muy triste. O sea, era un hombre súper prometedor que tenía un futuro así súper promisorio por ser el hijo del rey, por su apariencia, por sus cosas, pero todo eso lo encaminó mal y finalmente murió súper joven, su cabello, su orgullo, su cabello se le quedó enredado en una rama y finalmente allá es atravesado pues por los ejércitos y toda esa parte y termina muy triste la historia, ¿cierto? Entonces, el pensar de qué me enseña y cómo puedo realmente no caer en esos mismos errores. Muy bien, Lady, muy bien. Yo también estaba pensando igual de lo que le estaba diciendo Lady, qué pena Rosy que te interrumpí, No, tranquilo. sino que la verdad pues leí por partes, pero ahora que pude escucharlos a todos y analizar muy bien la historia, y es que no se va como muy lejos de la realidad. Uno, pues yo sé que todos podemos estar muy asombrados de que, uy, al salón, ¿cómo así? Que el papá, que la hermana, pero eso es lo que a veces nos toca vivir y nos toca ver en esta realidad. ¿Cuántos padres se van contra sus hijos? ¿Cuántos hijos se van contra sus padres? Se hacen daño entre sí y uno, digamos que lastimosamente ahora uno escucha esa noticia y uno como, ay, ¿cómo así? Ya es como normal. Bueno, también pasaba en esas épocas y ahora pasa. Yo pienso que esta historia nos hace reflexionar mucho porque si de pronto vamos un poquito atrás, algunos, uno puede pensar, ay, yo en algún momento me comporté como Absalón, porque dije mentiras, porque fui orgulloso, porque envidié a alguien, porque hablé mal de alguien, porque, cierto, yo creo que todos como que decimos sí en algún momento, pero yo pienso que ahora es como pensar y decir, bueno, él tuvo lastimosamente un final muy trágico, muy triste. Bueno, yo quiero terminar así. No, yo quiero es más bien tomar esa historia como ejemplo y a partir de ahora, Señor, perdóname lo malo, cambia mi carácter, ayúdame y permíteme que mi vida no termine así y que ahora estamos en la oportunidad de poderlo conocer más a Él y de poder tomar la decisión así como de pronto pasó con David, que David no tuvo ese mismo final. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, porque él pidió perdón, pagó las consecuencias, pero Dios le dio una nueva oportunidad de seguir adelante y cambiar el destino de su vida. Muy bien, Xiomi. De verdad que hay muchas cosas que aprender de Absalón, identificarnos.
vemos que como dice ahí un programa muy conocido, tal vez lo hayan escuchado, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eso tal cual lo vimos en la historia de Absalón, y que el único que debe hacer justicia es Dios. No debemos hacer justicia por nuestras propias manos. Así que roguemos que Dios pueda transformar nuestros corazones si estamos haciendo algo como Absalón y nos ayude a mejorar cada día nuestro carácter y a tratar de acercarnos más a él y evitar cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Muchas gracias a todos, de verdad, muy participativos, muy juiciosos. Yo sé que casi no les dejé hablar, pero de verdad se comportaron al máximo. Son muy juiciosos todos. Los quiero mucho. Un abrazo. Feliz noche. Muchas gracias, Rosy. Qué linda lección. Muchas gracias. Gracias, Rosy, súper bien. Ok, excelente. De verdad, este tema estuvo maravilloso y yo sé que todos aprendimos mucho. Una reflexión así rapidito, porque ya el tiempo se nos fue un poquito, pero bueno, yo sé que a ninguno nos incomoda porque esto nos alimenta espiritualmente y es solamente un lunes en la semana, entonces pues yo creo que nos pasemos unos minuticos no es gravoso para nosotros. Maravilloso, maravilloso definitivamente. Lo que iba a decir ahorita, de hecho, pues esperé hasta este momento precisamente porque tenía este espacio, entonces para no alargarlo más, es básico, me impacta cómo desgraciadamente la decisión de David entorpeció la vida de Absalón. Es muy triste porque él no tenía la culpa de nada de lo que su padre había hecho, pero Dios es un Dios justo y Dios lo había dicho. Trayéndolo a la aplicación personal, yo creo que uno debe de pensar muy bien las cosas antes de hacerlas, porque desgraciadamente hay otras vidas que se impactan por malas decisiones que nosotros tomamos, y eso es muy triste. Demasiado triste lo que le pasó a Absalón, a Amnón, a todos que fueron impactados por el pecado de su padre y sin ellos tener la culpa. Y ya como para terminar esta reflexión cortica, voy a hablar de Cristo. Cristo cabe aquí. El Señor cabe aquí por una sencilla razón, porque Él pagó por nosotros. Dios es un Dios justo y los pecados del hombre eran tan grandes que el Señor tuvo que sufrir tanto, tanto, tanto y entregar hasta su vida para que nosotros fuéramos salvos. Entonces también hubo justicia y la cargó el Señor por todos nosotros. Vemos que hubo justicia también. Es triste, pero nos llena de gozo. La gracia de Dios es infinita y su misericordia salta para la eternidad definitivamente. Esa es la enseñanza que llevo a mi corazón y que quiero transmitirle a todos ustedes, porque de verdad que me impacta totalmente lo que hizo Dios, a enseñarle a David sus pecados y lo que hace con nosotros a mostrarnos a Cristo como Salvador. Vale. Bueno, próximo lunes, un tema maravilloso. Vamos a hablar de Salomón. O sea, Salomón es un personaje estupendo también, tiene cosas maravillosas. Y va a haber un invitado especial que va a explicar, pues que nos va a explicar este maravilloso tema de Salomón. Como saben, todos los lunes elegimos a una persona para la oración y lo hacemos por orden alfabético, ¿cierto? Entonces, hoy corresponde la oración para Elizabeth Jaramillo. Bueno, pues Dios la trajo aquí por alguna razón, entonces hoy le corresponde, pues, como que pues, nos corresponde elegirla a ella como para la oración de toda esta semana. Elizabeth, esto es una dinámica que hacemos cada lunes, que escogemos a alguien según el orden y bueno, digamos que eso es algo como así, y cayó y ahí quedó. Entonces, eso lo elige el Señor. Yo no sé si Elizabeth, amor, dame un segundo, que pena, Elizabeth Jaramillo, no sé si es amiga mía de mis, no sé, de los contactos que yo tengo. Yo quisiera saber que de pronto nos dé una ceñita, me escriba, si de pronto es ella, para orar y si tiene una petición especial y poder orar por ella. No sé si es ella, no sé de pronto por dónde conectó, si de pronto por las invitaciones que yo hice en mi estado. Que nos pueda, si quiere, pues decirnos quién la invitó o por quién se conectó, pues sería muy chévere. No sé, Elizabeth. Hola. Hola. Hola.
Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Pues de verdad, entré así como por curiosidad ahorita hace nada que le vi el estado a Lady. Yo sí, pues, Lady sabe pues que yo también soy muy creyente en Dios. No somos así, pues nos conocimos hace tiempos por el tema de Natura y le tengo mucho cariño. Me parece una mujer súper especial y, ay no, eran como ganas Ay, yo de voy a llorar. llorar. También yo voy a llorar. Es algo increíble porque, bueno, Elisa